Y es a ti, papito Dios, que venimos, nuestro Señor. Hoy hemos cantado de nuestro amor por ti, mi Señor, celebrado quien tú eres, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, que es gracias a tu gracia que podemos acercarnos a ti, Señor, pues tú nos acercas a ti y nosotros cantamos aleluya, tú eres Rey, tú por siempre reinas, nuestro Señor, aleluya, únicamente tú eres Dios. Te suplicamos, te rogamos, Señor, que nuestra alabanza no termine cuando acaben las canciones, sino que continúe ahora que necesitamos escuchar tu palabra predicada, Señor, no por mí, sino directamente de tu Espíritu Santo, de tu palabra, y a través de mí en este día, Señor, te pido que nos hables a cada uno de nosotros, Dios, pero y también que tu alabanza no pare ahí, Señor, sino que salgamos de aquí a vivir como un acto de alabanza para ti, nuestro gran Rey. Toma control de este tiempo y háblanos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En unas pocas semanas estaremos celebrando lo que tradicionalmente se llama como el Domingo de Ramos, o tradicionalmente es conocido como el Domingo de Ramos. Y mucho se hablará acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén. Es lo que tradicionalmente se celebra, tanto la Iglesia Católica como la cristiana evangélica. Y se estará revisando esa sección de Escritura en donde Jesús está llegando a Jerusalén y en donde la gente alrededor empieza a cantar y a decir Hosana, y le dan a Jesús el recibimiento como el Rey. Lo único es que una semana después muchos de ellos estarán gritando crucificadle, crucificadle. ¿Cómo puede uno pasar de Hosana, gloria en las alturas, a crucificadle, crucificadle de una semana a la otra? Y tal vez se pueda explicar para nosotros que tal vez hoy aquí cantamos ahora, en tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, tú eres Rey, tú eres Rey. Y tal vez en camino a la casa estamos diciendo crucificadle, crucificadle. De seguro no con palabras, pero sí con la forma en que vivimos nuestras vidas. Tal vez sí por nuestra indiferencia, tal vez sí por nuestra debilidad, nuestras vidas estarán clamando, Él está muerto, no que Él está vivo, porque si Él estuviera vivo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no estaría yo viviendo, hablando, procediendo, actuando de tal manera. Vamos a estudiar los evangelios y cada uno de los evangelios es la narrativa desde el punto de vista personal, inspirado por el Espíritu Santo, de 4 hombres: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Cada uno de ellos le da un matiz especial, específico. No es que se contradigan, al contrario, si un juez tuviera el testimonio de 4 testigos y todos dijeran exactamente lo mismo al pie de la letra, eso sonaría como algo arreglado y que se pusieron de acuerdo para decir lo mismo. Estos 4 presentan la historia de Jesús, su ministerio en la tierra, cómo y qué vino a hacer para rescatarnos, pero cada uno le da un matiz específico. Lucas, por ejemplo, se enfoca en Jesús, el hombre, Dios, el hombre. Marcos se enfoca en el siervo poderoso, pero siervo. Juan se enfoca en Jesús, Dios, Él es Dios. Y Mateo, si no se han dado cuenta en nuestro tema de hoy, por nuestras canciones, por nuestro video, Mateo se enfoca en Jesús, el Rey. Y es importantísimo porque la próxima semana veremos ese milagro del nacimiento de Jesús, de una virgen, y veremos el bebé Jesús. Y hay que tener cuidado porque antes de ver al bebecito Jesús allí pequeñito, Mateo, por inspiración divina, se asegura de que sepamos que vamos a hablar del Rey. Del Rey, porque es fácil ante un bebé sentirse uno simplemente el bebé depende de mí, yo cargo al bebé, el bebé es tierno, el bebé es lindo, le doy un besito al bebé, qué lindo el bebé, y el bebé quiere verme y el bebé estira sus brazos. Jesús no se quedó bebé. Jesús creció y vivió una vida como un hombre cualquiera, pero nunca dejó de ser Rey. Y la presentación de Mateo tiene todo que ver acerca de estas buenas noticias. Cuando se habla de evangelios,
La palabra evangelio viene de dos palabras compuestas originalmente que quieren decir buenas noticias, buenas nuevas, y el evangelista es quien lleva estas buenas noticias. Mateo, valga la pena decirlo, nunca se identifica como el autor de este evangelio. Él no dice yo, Mateo, esto o aquello, de la manera en que Lucas, por ejemplo, dice yo soy Lucas y yo estoy escribiendo esto. Mateo no pone un propósito. Sin embargo, la tradición de la iglesia y a través de todos los concilios en toda la historia nunca realmente han cuestionado la autoría de Mateo en cuanto a este evangelio. Y el propósito por supuesto es que conozcamos a nuestro Señor. El evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas se enfocan muchísimo en el ministerio de Jesús en la zona de Galilea, mientras que Juan es más específico en el ministerio de Jesús en la zona de Judea. Mateo, Marcos y Lucas hablan mucho más de los mensajes de Jesús al nivel general, grandes discursos, multitudes, parábolas, mientras que Juan se enfoca más en las oraciones de Jesús, en las palabras a sus más cercanos, en lo más íntimo. Como les digo, cada uno de ellos, no es que uno es mejor que el otro, al contrario, cada uno de ellos se complementa y es esencial e importante para que conozcamos a Jesús, para que conozcamos a nuestro Rey. Realmente es la razón por la cual venimos a la iglesia, debe ser porque venimos a adorarle, a alabarle, a celebrar quién Él es y a conocerle más, porque ¿saben? Si ustedes y yo como personas, o si la iglesia pierde de vista quién Él es, pues perdemos la esencia y nos perdemos completamente. Y entre más Jesús sea un concepto, una idea, una ideología, más fácil se va a perder y más fácil va a haber una confusión. Porque entre más impersonal o conceptual sea nuestro entendimiento de Dios, más fácil es desobedecerle. Es simplemente una idea, un concepto, una moda, algo que está ahí y que mañana pasa y que luego vuelve y que pasa de boca en boca y se convierte en simplemente lo que la mayoría crea. Ese no es Jesús. Y por eso les dije, no se pierdan nada del video de introducción, pues ese video de introducción fue inspirado por el Espíritu Santo en una prédica hace muchísimos años y describe bastante acerca de este Jesús, el Rey. El Rey, porque no es solo el bebé, Él es el único capaz de salvarnos, el único con la autoridad, el único con el poder para salvarnos. Y no podemos simplemente tenerlo como un concepto y sobre todo como ese concepto de bebé. Mateo va a empezar con una genealogía, porque si eres buen estudioso de la palabra, dice Santiago, ya llevas unos minutos hablando y no me has dado nada de palabra, y me alegra que pienses eso. Estamos en la introducción a Mateo y estoy tratando de dar resaltar la importancia del recuento, de la narrativa de Mateo. Mateo nos da ubicaciones geográficas existentes, datos históricos comprobables, personajes en la historia identificables, aún al margen del estudio de la cristiandad. Y eso es demasiado importante, pues esto no es una idea. Mateo no empieza el evangelio según Mateo diciendo, érase una vez en un lugar muy muy lejano, había una vez, imagínenselo, porque por allá en algún sitio de mi mente salió que tal personaje y en tal sitio por allá maravilloso y en una época en que no sabemos y quede a tu imaginación. No, esto es un hecho verdadero, histórico, geográfico, que se puede demostrar. Y por eso él empieza en el versículo 1 de Mateo 1 con el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y antes de leerla aún más,
Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Saben? Esa Jesucristo no es utilizado muchísimas veces. Jesús lo utiliza una o dos veces, creo, acerca de él mismo. Al fin, ¿cómo es que se llama? Jesús, Emanuel, Cristo, Jesucristo. ¿Cómo se llama? Recuerden que ese nombre es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Eso es lo que Jesucristo quiere decir. Jesús es su nombre. Yeshua, Yehoshua, Dios salva. Cristo ungido, el ungido, Cristo es igual que el Mesías, el ungido es su oficina, es su rol, es su papel, el de Salvador. Pero Rey, Dios, es quien Él realmente es. Y Mateo nos lo presenta de esta manera, libro de genealogía de Jesucristo. Acuérdense que Mateo no está escribiendo esto a medida que va viviendo la historia con Jesús. Es más, los historiadores sugieren que la fecha de la autoría física de este libro es algún lugar entre el año 50 y el año 70 después de Cristo, después de que el ministerio de Jesús ha terminado. No es que Mateo va escribiendo, al menos no esté escrito a medida que va. Tal vez iba escribiendo cosas a medida que iba pasando, pero todo junto es escrito años después. Por eso ya se refiere como Jesús el Cristo. Y más adelante lo va a identificar como Emanuel, el Rey Emanuel, el Rey que está con nosotros, entre nosotros, Dios con nosotros. Hijo de David, hijo de Abraham. Tengo que decirte algo de esta genealogía. Lucas también nos da una genealogía. ¿Y a cuántos de ustedes no les gusta estudiar genealogías? Yo sé que a ustedes les fascinan las genealogías. Algo maravilloso hay cuando uno estudia la genealogía, y sobre todo si es en la noche y uno no se puede quedar dormido, no hay nada como empezar a leer una genealogía. Y tú a este, y este es el papá de aquel, y este es el papá del otro. Y fácil se va uno rapidito con una genealogía. Es bastante interesante, pero es bastante interesante de verdad ver que Mateo empieza la genealogía de Jesucristo diciendo hijo de David, hijo de Abraham. Lucas empieza la genealogía desde Adán. Y es por el enfoque, no es que están en desacuerdo. Van a encontrarse en un punto en donde muestran su igualdad. Pero como Lucas presenta a Jesús como el hombre, Dios, empieza desde Adán. Como Mateo nos va a mostrar a Jesús, el Rey, empieza desde Abraham, que fue a quien Dios llamó, y empieza la nación de Israel a través de él, y con quien hace lo que se llama el pacto abraméico. No sé si esa palabra está bien, luego la miramos en el diccionario. Y luego con el rey David, el rey de Israel, con quien hace el pacto davídico, y dice que será un descendiente de David. Por eso Mateo lo empieza desde ahí. Y luego con mucha atención vamos a ver entonces lo que dice del versículo 2 en adelante. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Seraj. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naxón, Naxón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David, David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconiasa y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconiasa engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo.
De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo son 14 generaciones. Algunos dicen, ¿y ahora qué nos vas a decir de todo eso que acabaste de leer, Santiago? ¿Qué prédica sale ahí de todos esos nombres? ¿Saben? Si les voy a presentar a alguien, Mateo nos está presentando a Jesús el Mesías. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento terminó, han pasado cientos de años y ahora se arranca el Nuevo Testamento. Y Mateo es el libro ideal para empezar el Nuevo Testamento. Y abre hablándonos de un poco de gente y de historia del Antiguo Testamento, pues la historia de Jesús es el cumplimiento de todas las promesas y los propósitos del Antiguo Testamento. Por eso es tan importante. No es una historia de una tierra que no existió, de un tiempo que no sabemos. Es la continuación. Jesús es el cumplimiento de las profecías. Jesús es el cumplimiento desde Génesis del plan de Dios. Y es demasiado importante, y por eso Mateo de esta manera lo presenta, porque Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a David. Jesús es rey, y nos dan estas, eso sí, tengan en cuenta una cosa, cada uno de esas familias que hay allí, no están todas, ahí faltan otras. Muchas veces en la Biblia no se mencionan todos los personajes porque de pronto no son importantes para el punto que se está diciendo. Ahí todavía faltaban algunos de ellos, pero se mencionan todas estas familias y se llega a José porque el Evangelio de Mateo en su momento es escrito principalmente para los judíos. El judío lleva cientos de años esperando al Mesías, al rey que los va a rescatar de la opresión, va a restablecer el reinado de David, que lleva cientos de años sin tener un rey. Han estado en opresión, en maltrato. Cientos de años están esperando a este rey, pero conocen en su mayoría lo que los profetas de antaño decían, y ese rey tiene que ser alguien descendiente de la casa de David, muy probablemente de la línea directa de Abraham, porque es la nación de Israel, descendiente de David, tiene que cumplir con estos requisitos para ver si sí es uno de ellos o no. Un rey no se elige por lo que la gente dice, el rey es colocado en su posición de acuerdo a la familia de la cual viene. Y esto es lo que Mateo está presentando aquí. Por eso la genealogía es importante. Pero es muy importante ver que cuando llega al versículo 16, si ustedes ven el lenguaje desde el versículo 2 hasta el 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a este engendró a aquel. Pero cuando llega al 16, Jacob engendró a José, y no dice José engendró a Jesús. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José, el papá adoptivo de Jesús, es descendiente de David. Pero María, madre de Jesús, también es descendiente de David. De hecho, la genealogía, cuando Lucas la presenta la genealogía de María. Porque José no tuvo participación en el nacimiento de Jesús. José no tiene ninguna participación en el nacimiento de Jesús. María sí tiene participación en el nacimiento de Jesús. Acuérdense que Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Es 100% hombre, pues es nacido de una mujer, de la simiente de María, quien es descendiente de David, y por eso se cumple la profecía de que Jesús es el Mesías, descendiente de la casa de David, a través de María, quien es la madre humana de Jesús, el hombre, 100% hombre. Pero el padre de Jesús es
Dios Padre. Por eso José no tiene participación. Sin embargo, para la presentación al pueblo judío, Mateo se asegura de mostrar, por si acaso tienen dudas, José también viene de la casa de David. Pero para que no quede duda, sepan que no tuvo participación. Jacob engendró a José, y José, ¿quién es? El marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el ungido, llamado el Cristo. ¿Ok? ¿De dónde viene y la familia de la cual viene? Es importante. Y de hecho tal vez es una de las preguntas que tengo para ustedes hoy. ¿Qué dice tu familia de ti? Y no solo qué dice con palabras, eso es una cosa, pero qué dice tu familia acerca de quien tú eres. De pronto estás marcado, para bien o para mal, por lo que aquellos antes de ti hicieron o dejaron de hacer. Todos venimos de distintas familias, algunos con familias bien disfuncionales, otros con familias que pensamos muy funcionales. Y de una manera u otra, las familias que tuvimos o que no tuvimos determinan quiénes somos hoy en día. Y sirvieron, contribuyeron a la identidad que tenemos hoy en día, a cómo vivimos hoy en día. ¿Cómo es en el caso tuyo? ¿De qué familia vienes? Porque lo que traigas desde antes lo vas a contribuir a la familia en la que estás hoy en día. Porque de pronto hoy en día estás casado, estás casada o estás deseando empezar una familia, pues todo eso que viene de atrás de familia lo vas a traer, parte de eso lo vas a traer a esta nueva familia que empieces. Y aún más allá, mucho de lo que pasaba o de quién era tu familia antes lo traes ahora a la familia de la fe. Tu familia de carne y sangre te engañó, te maltrató, no te valoró. Pues ahora en la familia de la fe no vas a confiar en nadie y no voy a dejar que nadie se acerque a mí. Y de pronto, si puedo, más bien me defiendo. Tu familia de carne y de sangre te dio amor, te dio cariño, te protegió. Muy posiblemente ahora en la familia de la fe, tú quieres hacer eso con la familia de la fe. Muy posiblemente esperas eso ahora de la familia de la fe. De donde tú vienes es importante. Lo bueno sí es que cuando se trata de Jesús y que entremos a su familia, porque Juan 1:12 dice que a quien creyó en Él, a quien le recibió, se le da el privilegio de ser llamado hijo o hija de Dios. Y eso es espectacular, ser adoptados en la familia de Dios. Pero de pronto algunos de nosotros diríamos, y yo no sé si Dios me adoptaría a mí o no, porque si Dios supiera lo que yo he hecho, si Dios supiera lo que se pasa por mi cabeza, no sé si Él me adoptaría a mí o no. No sé si yo soy digno de participar de la familia del rey. Hoy en día solo hay un par de monarquías, tal vez de las más notables es la monarquía inglesa. Y creo que recientemente vieron ustedes cómo el príncipe, uno de los príncipes dijo, mi esposa y yo no queremos nada que saber con la monarquía. Vamos a salirnos oficialmente de lo que quiere decir ser heredero a la corona. No sé si algunos de ustedes vieron eso, pero yo me preguntaba, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿te vas a quitar el apellido? Ya tu mamá no es tu mamá, tu papá no es tu papá, tu apellido. ¿Qué quiere decir? No, quiere decir que nos salimos de las formalidades, ya no voy a ir a actos como el príncipe tal, sino que ahora soy una persona común y corriente. Mi esposa es una persona común y corriente. Ya no vamos a participar de las actividades programadas de la realeza. En el caso de ellos uno como que lo entiende, porque esa pobre gente no tiene nada de privacidad, a todos lados los están mirando. Bueno, acuérdense, la mamá de ese príncipe, por los periodistas estar encima de todo eso, causaron un accidente y la muerte de Diana. Yo entiendo, hay uno decir, no, yo me salgo, pero ¿será que nosotros cantamos el domingo? Tú eres rey, eres el rey de mi vida, Señor. Pero cuando salimos por esa puerta, nos retiramos oficialmente de ser parte de la familia del rey. Porque es que el protocolo, de pronto las presiones, el tener que comportarme como un príncipe, el tener que comportarme como una princesa, no va conmigo. Entonces, si tú eres rey, nos vemos el otro domingo, pero ahorita voy a vivir como una persona común y corriente. ¿Saben? Ese no es el propósito del Señor. Dios bien sabe quiénes somos y en nuestro peor momento nos busca y nos rescata y nos acerca a Él. Dentro de toda esa genealogía,
iba a decir engendro de genealogía, porque hay un poco de personajes. Y eso que otros mejor ni se nombraron. Hay un poco de gente desadaptada que no califica para la familia de Dios. ¿Alguna vez te has dado cuenta que ni tú ni yo calificamos para ser de la familia de Dios? Pero ¿acaso sí entiendes que a Él no le importa? Porque es que Él es el que nos califica a nosotros. Él es el que nos adopta. Y dentro de esa genealogía hay unas mujeres. En el versículo 3, por ejemplo, dice: Judá engendró a Tamar. Tamar, te la voy a dejar de tarea para que leas de ella. En Génesis, en el capítulo 38, Tamar no es judía, es una mujer cananita. Es la nuera de Judá. Y Tamar, a través de engaños, hace que Judá tenga relaciones sexuales con ella. La nuera, cananita. Y ahí está. Ahí está, Jesús desciende de Tamar, ¿ok? Está Rahab en el versículo 5, y yo creo que Rahab sí la han escuchado ustedes antes, y si no, en Josué en el capítulo 2 pueden buscar de ella. Era una mujer viviendo en la ciudad de Jericó, o sea, tampoco israelita, muy posiblemente idólatra, y su estilo de vida, su dedicación, la prostitución. Sin embargo, Rahab creyó al Dios de Israel, y de hecho está en el salón de la fama de la fe esta Rahab. Jesús tiene entre sus familiares, de los cuales desciende, a una prostituta también. Y hay otra, ahí mismo en el versículo 5, Ruth. Ruth no es tampoco de Israel, es una moabita. Y los moabitas fueron una piedra en el zapato para Israel en toda su historia. Pero sabes, si buscas en tu Biblia, hay un libro que tiene ese nombre, el libro de Ruth. Y en el capítulo 2 nos habla cómo ella llegó a ser parte de esa familia de Dios. Y la otra ni siquiera en esta versión se menciona con nombre. Unas versiones mencionan su nombre. Es en el versículo 6, cuando se dice que David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. La que fue mujer de Urías, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Betsabé, aquella mujer por lo visto muy hermosa, a la cual David seduce y casi que forza a tener relaciones sexuales con él. Luego David organiza, planea el asesinato de su esposo, y la hace entonces David su mujer, y de ella es que desciende Salomón. Seguro algunos de ustedes más mayores se acuerdan de un programa mexicano que había hace muchos años, y un personaje decía: qué bonita familia, qué bonita familia. Esta no es una bonita familia, esta de la de Jesús. Y nos debe llenar de esperanza, porque si nosotros nos consideramos, nosotros yo creo que no nos podemos considerar de la familia de Dios. Él nos considera de su familia, y entre esa familia están gente como ellos. ¿Qué sería de la historia de nosotros? ¿Qué se diría de nosotros como parte de la familia del Señor? Saben, lo importante no es de qué familia vienes, sino a qué familia perteneces. Y por supuesto no me estoy refiriendo a qué familia de la sociedad cartagenera o barranquillera o bogotana o caleña o de Medellín. Me refiero a la familia de fe, a la familia de Dios. No importa de dónde vienes, no importa qué traes desde atrás, no importa qué mañas, qué sufrimientos, qué heridas traigas. Lo que importa ahora es que eres parte de la familia de Dios. Eres parte de la familia real, porque si Él es rey y Él es nuestro papá, ¿no nos hace eso a nosotros una familia real? Que sea real y no una de fantasía. No importa qué tan fuerte es tu fe, lo que importa es en quién realmente está tu fe. Si tú crees realmente que Él es rey y tú crees que tú eres su hijo, su hija, ¿por qué es que no vivimos de esa manera cada uno de los días? ¿Saben? Este rey tiene una característica bien especial. Él es rey y es sacerdote. Es el rey de la gracia y es el rey de la justicia. Es el rey Dios y es el rey hombre. Y esas tres afirmaciones parecieran imposibles de ser. ¿Cómo puede estar la gracia y la justicia juntas? ¿Cómo puede ser hombre y cómo puede ser Dios a la vez? En la Biblia no se podía ser rey y sacerdote a la vez, pero solo en Jesús se cumple esto.
Y es importante que sepamos, antes de que veamos a Jesús, antes de que veamos toda esa historia, todas esas parábolas, todos esos milagros, todo ese amor, todo ese cariño, todo ese sacrificio demostrado en la cruz, es importante que sepamos y tengamos bien claro que primero que nada, Él es el Rey, Dios Todopoderoso de nuestras vidas, y que es el Rey de gracia, pero es el Rey de justicia. Acompáñenme a Éxodo capítulo 33 por un momento. Solo quiero ilustrar un punto ahí así brevemente. Éxodo capítulo 33, y les doy el contexto. En Éxodo capítulo 33, Moisés está en el monte Sinaí, está en la presencia del Señor. Obviamente no puede ver al Señor, pero está en la presencia del Señor, está teniendo intercambios con Dios acerca de los propósitos de Dios, acerca de los planes de Dios. Moisés ya se ha cogido confianza y ya hasta le dice al Señor unas palabras maravillosas que a mí me encanta repetir hoy en día: si tú no te mueves, yo no me muevo, y si tú sí te mueves, entonces sí nos movemos. O sea, queremos estar contigo, Señor. Ya Moisés está hablando con confianza, está hablando con tanta confianza que en el versículo 18 de Éxodo 33, Moisés se pone atrevido y dice: muéstrame por favor tu gloria. Ya le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Y le respondió el Señor: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre del Señor. ¿Ok? No, el Señor le explica que no lo puede ver y seguir vivo. La presencia de Dios es tan absolutamente maravillosa que no hay forma de que en nuestra humanidad vamos a ver a Dios y continuar vivos. Entonces el Señor le explica lo que va a hacer. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo además: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. El Señor dijo también: he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú te colocarás sobre la peña o sobre la piedra. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. ¡Wow! Moisés está un poco atrevido en lo que dice, pero es que Moisés lleva mucho tiempo en la presencia del Señor, ya lleva mucho tiempo intercambiando con el Señor, y el Señor le ha hablado muchas cosas y le está dando muchas instrucciones, y Moisés ya tiene tanta confianza que le dice: bueno, pero si tú vas con nosotros, vamos; si tú no vas, yo no voy. Y por ahí le dice también: es más, quiero ver tu gloria. Y digo que está un poco atrevido porque quisiera que nosotros fuéramos más atrevidos con el papito Dios y pudiéramos decir: bueno, Señor, hay estas posibilidades, pero Señor, a menos que tú me muestres, no me voy a mover, Dios. Y a menos que tú no vayas conmigo, Señor, yo no voy, Señor. Y que fueras más atrevido a decir: Dios, yo necesito verte en el medio de esta situación, Dios. Yo no voy a decir quiero verte a ti, Dios, pues tu palabra me enseña que no puedo verte y continuar vivo aquí, pero Dios, yo sí quiero ver que tú te muevas en mi situación, Dios. Yo quiero verte entronado en mi vida, Señor. Yo necesito, porque es que Moisés no lo está diciendo para vanagloria, Moisés lo está diciendo porque está necesitado de Él y quiere asegurarse que está honrando a Dios. ¿Será que pudiéramos ser un poquito de atreviditos así como Moisés y poder llegar al Rey de Gloria y decir: Señor, yo necesito verte en mi situación, en mi vida, en autoridad, en poder, entronado en mi vida, y que todo en mi vida hable de quien tú eres? El problema es que si tu relación con Dios érase una vez en un lugar muy, muy lejano, había un hombre, esa clase de relación, pues no puedes tener esta clase de oración. Pero cuando Moisés está ahí, hay trueno y hay voces y está la presencia de Dios, y yo quiero más de ti, Señor. Y ese quiero más de ti, Señor, es el que como quisiera que se vieran nosotros que queremos más del Señor. Señor, yo un domingo, un día a la semana, Señor, eso no es suficiente para mí, Dios. Yo necesito más de ti.
Yo necesito leer tu palabra diariamente. Yo necesito oración contigo, Señor. Yo necesito cantarte más, Dios. 4 canciones cada 8 días, Señor, en el servicio. No, eso no es suficiente para mí, Dios. Yo necesito alabarte todos los días, Dios. Yo quiero hablar de tu palabra más seguido, Señor. Dios, no es suficiente que tú me bendices a mí, Dios, con lo que me has bendecido. Yo como bendigo a otros, Señor. Yo como les sirvo a otros, Dios. No es suficiente con yo saber que ya me escogiste como tu hijo, tu hija, Señor. Yo cómo puedo hacer que otros te conozcan y que tú también los hagas tus hijos, tus hijas, Señor. Señor, no es suficiente porque Dios, tú eres eterno y magnífico y yo quiero más de ti. Esa es más o menos la oración de Moisés allí. Y el Señor le contesta, ok, qué tan maravilloso. No hay una piedra y entonces yo pondré mi mano y te protegeré. Wow, qué cosa espectacular. El Señor organiza. No me vas a poder ver, pero después de que yo pase, vas a poder ver como la estela de la gloria de Dios. Y luego en el versículo 34, una paginita para la derecha, en el versículo 6 sucede, y miren lo que sucede, miren los detalles. Éxodo 34, el versículo 6. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Paren ahí. El Señor pasa, y en el idioma original sería esas palabras Yahweh, Yahweh, porque son 4 consonantes sin vocales. Yahweh, Yahweh, el Señor proclamó. ¿Qué es lo que proclama el Señor acerca de Él? ¿Cómo es que presenta su gloria? Que Él es Dios compasivo, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, y que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y en esos momentos uno dice: gloria a Dios, amén, gracias, Señor. Porque si hay alguien que necesite pecado por su rebelión, por su iniquidad, no, soy yo, Dios. Qué rico, qué bueno saber que eres tú, Señor, Pero lo que pasa es que muchas veces solo presentamos a ese Señor. Oh, qué bueno, Dios. Pero lo que pasa es que ahí, en ese texto, hay un punto y coma después del pecado y dice: pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. ¿Ah? ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Cómo puede ser que tú, Dios, eres lento para la ira, compasivo, clemente, grande en misericordia, en verdad, y por 1000 generaciones, pero también de ninguna manera dará por inocente al culpable? ¿Ustedes conocen a alguien inocente? Jamás he visto yo a alguien inocente. De hecho, la palabra dice que no hay uno, ni uno solo, inocente. Como quien dice que basado en esa palabra pudiera decir, pero que de ninguna manera dará por inocente a ninguno de nosotros, sino que castigará nuestra maldad, la de nuestros padres, la de nuestros hijos, y la de los hijos y terceras y cuartas generaciones. ¿Cómo es esto, Señor? Entonces, Dios, hombre, lleno de gracia, pero justo. Y esto es lo que el Señor le dice a Moisés: te voy a mostrar, te voy a proclamar mi gloria. La gloria de este Señor es que Él es el Señor, el Rey, pero también es el sacerdote. Jesús es Rey, y el Rey como autoridad representaba a Dios ante los hombres. Jesús representa a Dios ante nosotros, pero Jesús también es sacerdote, y la labor del sacerdote es representar a los hombres ante Dios, y ser los dos a la vez era algo incompatible. El policía no puede cumplir la misma función del trabajador social. El policía tiene que hacer cumplir la justicia, el orden. El trabajador social está interesado en el trabajo con la familia. ¿Por qué pasó esto? A ver cómo lo explico. Ambos son importantes, pero ese trabajo sería incompatible. Solo en Jesús se puede cumplir que Él es el Rey, pero también que Él es nuestro sacerdote. Es quien se manifiesta a nosotros como Dios, pero nos representa a nosotros ante Dios para que nosotros se haga justicia. No aguantaríamos. La justicia que nos merecíamos nosotros la recibió Jesús. Y entonces Él nos da esa gracia que va por 1000 generaciones. Este Jesús Rey
cuando celebremos que entra a Jerusalén, no entra como el rey que entra con caballos y con ejércitos a conquistar Jerusalén como el pueblo de Israel lo esperaba. Y por eso muchos dicen, no, pero este no puede ser. Este Jesús, rey, viene a conquistar no solo a la nación de Israel, sino a nosotros también. Viene a conquistar nuestros corazones, no por fuerza, sino por el poder de su amor, hacernos parte de su trono. Pero regresará un día por fuerza a implantar su reino, y quien le haya rechazado se va a ver condenado a sí mismo. Mateo nos presenta a este Jesús en quien se cumplen todas las profecías, quien es el único digno descendiente de Abraham, de David, el único en el que legalmente se puede cumplir el que sea rey de Israel. Y esto lo hace el Señor porque es fiel, porque lo había prometido a Abraham, lo había prometido a Isaac, lo había prometido a Jacob, se lo prometió a David, y para demostrarnos a nosotros que Él es fiel, Él dijo que lo iba a hacer de esta manera. Y entonces Mateo nos lo presenta así para que sepamos que en Él se cumplen todas estas escrituras, que de hecho hoy en día, dato interesante, ningún judío puede tener, vamos a decir, un certificado oficial de su descendencia desde Abraham. Es imposible, pues los datos de la descendencia, de la genealogía, eran guardados en el templo. Y en el año 70 después de Cristo, cuando el templo es destruido, todos esos datos fueron destruidos. Entonces un judío de hoy en día se preocupa de su genealogía y normalmente le llega por hasta el año 80. Y luego sugieren, asumen, vengo de tal y de tal tribu. Pero no hay forma de comprobarlo porque fueron destruidos esos récords. Solo existe un judío vivo que puede comprobar legalmente su descendencia desde Abraham, y se llama Jesús. Porque no sé si lo saben, Él está vivo y Él reina, y reina para siempre, y viene por nosotros. Pero antes de que nos empecemos a estudiar el Evangelio, que de seguro ya lo han estudiado muchas veces antes, Mateo se asegura, y yo quiero que nos aseguremos, que no perdamos de vista que de quien vamos a aprender es del Rey de Reyes y del Señor de Señores, de la máxima autoridad sobre nuestras vidas, del único digno de toda gloria y de toda alabanza, y al único al cual debemos nosotros obedecer. Y si de pronto tú dices, oye, Santiago, y el punto hoy era convencernos que Jesús es Rey, sí, ese era el único punto. ¿Y para qué le dedicaste todo este tiempo? Porque no parece que Él fuera el Rey de nuestras vidas. Porque pareciera que nosotros fuéramos los reyes de nuestras vidas. Y es hora de cambiar los papeles y dejarle al Rey ser lo que Él es, el Rey de nuestras vidas, y nosotros sus súbditos, sus seguidores. Sí, Él nos da el privilegio de ser llamados sus hijos también. ¿Y acaso tú vas a, como hizo el príncipe y su esposa, a decir, no, yo mejor me salgo de esta monarquía, no quiero nada que ver en la participación con los eventos oficiales de la corona? No cumplo el príncipe, lo felicito, qué bien que lo hizo en cuanto a la corona inglesa, pero sí espero que ninguno de nosotros espero que cada uno de nosotros ni se le ocurra decir, sí soy hijo del Rey, pero yo quiero salir de fuera del protocolo de la corona de Jesús, el Mesías, el Rey. Cuando haces eso, estás negando quién realmente es y tu sometimiento a Él, y de acuerdo a la palabra, te estás condenando a ti mismo. Al contrario, habla, Rey, que yo escucho y yo hago lo que tú digas. En la Policía Nacional de Colombia, cuando se saluda a un oficial de la policía, cualquier persona, cualquier oficial que tenga un grado menor, por ejemplo a un coronel, el saludo es, buenos días mi coronel, ¿qué ordena mi coronel? Y cada vez que este oficial o suboficial se refiera, por ejemplo, al coronel, todo lo que le diga va a terminar con, sí, claro, mi coronel, ¿qué ordena mi coronel? ¿Qué ordena mi coronel? ¿Qué ordena? ¿Qué ordena? Hey, yo estoy aquí para hacer lo que tú digas que haya que hacer. ¿Será que nosotros pudiéramos saludar al Señor en la mañana? Señor, buenos días, qué día tan hermoso. ¿Qué ordena, Señor? Señor, tal. Señor, voy para el trabajo. Tal. Señor, ¿y qué ordenas hoy aquí? Señor, ¿qué hay, Señor? ¿Qué ordenas, Dios? En vez de nosotros, ay, Dios, ayúdame con esto, guíame con aquello, dame esto, dame. ¿Será que pudiéramos cambiar nuestras oraciones al estilo y utilizando esa línea de la Policía Nacional de Colombia? Decir,
¿Qué ordenas, Rey? ¿Qué ordenas para hoy, Rey? Rey, de acuerdo a mi matrimonio, ¿qué ordenas para mi matrimonio, Rey? Rey, en mi empresa, ¿qué ordenas para la empresa que no es mía? Es tuya, Rey. ¿Qué ordenas para la empresa? Rey, ¿qué ordenas para mis hijos? Rey, ¿qué ordenas para mis relaciones? Rey, ¿qué ordenas para mi noviazgo? Rey, ¿qué ordenas para...? Y en cada momento poder saber que con esa misma cercanía que Moisés tenía para hablarle al Dios Todopoderoso, nosotros tenemos cercanía para hablarle al Rey, y Él contesta de formas maravillosas si venimos a Él con el orden correcto. Él es la máxima autoridad y nosotros sus súbditos aquí. Mientras sigamos hablando, pensando que estamos hablándole de igual a igual, no vamos a escuchar mucho de Él, pues el que Él sea Rey no depende de que nosotros lo creamos o no. Él es Rey y punto. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de hoy, Dios. Te damos gracias por tu palabra, que aunque hay veces nos sacude, Señor, nos edifica, nos corrige, nos guía, y sí que necesitamos tu corrección, sí que necesitamos tu guía, Señor, sí que necesitamos tu instrucción, sí que necesitamos de ti, mi Señor. Dios Todopoderoso, que sea nuestra oración diariamente el preguntar qué ordenas, Señor. Tú eres la autoridad. Nuestras vidas ya no son nuestras, sino que te pertenecen a ti, el Rey Mesías, el sumo sacerdote que tenemos. Intervino por nosotros, nos rescató, nos da vida, y de Él dependemos, en Él confiamos, y en Él debe estar nuestra seguridad. Señor, ayúdanos a que esto no sea un concepto más, una idea que a veces está ahí o a veces se va, o una creencia que por temporadas toma fuerza, pero por temporadas se debilita, sino que esto sea una realidad. Pues si hay algo real y constante, eres tú, Dios, el que tú eres Rey sobre nuestras vidas, y que en tu presencia, Señor, en libertad nosotros nos sometemos a ti y exaltamos tu santo nombre y cantamos quien tú eres, Dios. Bendice, te rogamos, el resto del día esta semana, y ayúdanos a tener sed, hambre de ti. Ayúdanos a desear y a buscar tu presencia, tu instrucción y tu dirección para todo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, cantamos esta canción. Al terminar la canción, si necesitas oración, si deseas que te acompañemos en oración de alguna manera, habrá personas aquí al frente dispuestas para orar por ti, a orar contigo. Al terminar la canción, estaremos listos para hablar con ustedes. Por ahora terminemos cantando al Señor.